Señores, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de este podcast de la Dida, tratando de llevar a ustedes muchas informaciones, contenidos que puedan resultar de su favor y que de alguna manera puedan aprovecharlo. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un honor compartir con ustedes este tipo de contenido desde la Dirección de Información y Derechos de los Afiliados. Yo doy la bienvenida a mi compañera Ivana de los Santos, que me acompaña como siempre en este podcast de la Dida. Saludos, Ivana. Saludos, Ulises. Muchísimas gracias por esas cálidas bienvenidas. Agradecer al pueblo dominicano que nos ve, que nos escucha y que están aquí nuevamente en una entrega más del podcast de la Dida. Hoy traemos el tema súper interesante, súper sensible, como son las pensiones solidarias, un tema que es de justicia social, que incluye a esas personas de escasos recursos, vulnerables, madres solteras, personas con discapacidad, que hoy vamos a hablarles y a orientarles cómo y de qué manera pueden acceder a estas pensiones que otorga el Estado Dominicano para el cuidado y protección de su salud y de su bienestar. Para eso tenemos a la experta Ramona González. Ella es encargada de la parte social allá en la institución. Bienvenida, Ramona, a tu espacio. Hola, muy buenos días, Ulises. Buenos días, Ivana. Saludos. Qué bueno, Ramona, que tú estás aquí. Perdóname que te interrumpa. Nosotros nos interrumpimos a cada rato, bastante. Pero siempre es bueno porque siempre es con una buena interrupción. Vamos a hablar, Ramona, sobre las pensiones solidarias. Y yo quiero que tú le hables de una forma llana a esa gente sobre qué es una pensión solidaria, porque es precisamente para personas que muchas veces no entienden los términos técnicos de la seguridad social. Bien. Bueno, primero que todo, es importante saber que allá en la institución DIDA tenemos lo que es la sección de protección social, que es la que se encarga de tramitar, gestionar esas solicitudes. Las pensiones solidarias es un beneficio que otorga el Estado para esas personas vulnerables, dígase adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras, siempre y cuando apliquen para la misma. Esto es con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales. O sea, hay 3 tipos de pensiones solidarias. Estamos hablando de la de discapacidad, la de vejez y la de madre soltera. Es correcto. Y también la pensión por sobrevivencia. Ah, por sobrevivencia. Sí. Son 4. ¿Tú pudieras rápidamente explicar la diferencia de una de otra? ¿Qué es una pensión por discapacidad? ¿Qué es una pensión por sobrevivencia, madre soltera y por discapacidad? Sí. Bueno, la pensión por vejez es la que se le entrega al adulto mayor a los 60 años. Debe de estar identificado como una persona vulnerable de bajos recursos o que haya tenido una pensión muy baja, es decir, por debajo de la pensión solidaria. Lo que es la pensión por discapacidad, esta se le da a la persona con una discapacidad sin importar la edad, siempre y cuando tenga el certificado emitido por CONADIS, indicando de que no está apta para el trabajo productivo. También está la pensión por madre soltera, esta es cuando tiene hijos menores, para las personas con el tema de los estudios, y la pensión por sobrevivencia es la que se otorga ya cuando el cónyuge fallece, que se entrega para el otro cónyuge o para los hijos herederos. Esto es, por ejemplo, cuando el cónyuge falleció y la madre, la esposa que queda con los niños, la pensión que se le iba a otorgar al fallecido no era suficiente o no llegaba al dinero que tiene la pensión solidaria. No, porque por ejemplo, yo he visto pensiones, corrígeme si aún hay pensiones que son algunos 2,000 pesos. Bueno, de 2,000 pesos
Creo que no, pero pueden haber, sí, por debajo, por ejemplo, que estén en la cuenta de capitalización individual, puede ser que la esté otorgando, como hay personas a veces que retiran fondos que no son muy altos, por ejemplo, dígase que trabajaron un año y tuvieron ese beneficio y lo que tuvieron una devolución de aporte, un ejemplo, de 25,000 pesos. Imagínate, en el tiempo que le queda de vida, 25,000 pesos, o sea, no le va a dar para subsistir y que ya no esté apta para el trabajo productivo. Entonces, en este caso, puede optar por lo que es la pensión solidaria por vejez. Cuando hablamos del tema de sobrevivencia, esto es cuando ya la persona que tenga el beneficio, tenga un cónyuge o hijos de 18 años o hasta 21 años si son estudiantes, pueden recibir el beneficio. Okay. ¿Me explicaste alguna vez que que las pensiones del Estado no son para los hijos, no incluye hijos con discapacidad? Sí, sí, claro, con discapacidad, claro que sí. Sin no importar la edad, sin importar la edad. O sea que hasta que, Ramona, la madre esté con ese niño discapacitado, esa niña discapacitada, no importa la edad, porque el detalle de la persona que no tiene la discapacidad es que a los 18 años ahí cesó la pensión. Es correcto. Bueno, las pensiones solidarias también se pueden no quitar, sino que se hace un proceso de evaluación. La ley establece que cada 2 años esa pensión que se le otorga al ciudadano debe de evaluarse. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar, o sea, la condición de vida, el estilo de vida. El estilo de vida. Si ha incrementado y demás. Sabemos que tenemos una alta población que realmente necesita este beneficio, entonces a raíz de que se van haciendo las evaluaciones, se determina si siguen el estatus normal de cuando obtuvo el beneficio o si ha mejorado. Ramona, tú hablabas muy propiamente de la pensión por discapacidad, que tenía que tener una certificación del IDOPRIL, de CONADIS. de CONADIS. El Consejo Nacional de Discapacidad. Correcto, de CONADIS. Porque estamos hablando de una persona discapacitada. Correcto. Pero ¿qué pasa con la madre soltera? ¿Cuáles son las prerrogativas que tienen que darse para que una madre soltera pueda accesar a ese tipo de pensiones? Y ya hablaste de la de vejez, debes tener 60 años mínimo, o sea, haber cumplido 60 años. Sí, y ojo, no estar activo en nómina, porque hay veces que hay personas que solicitan, entonces cuando se les rechaza la solicitud es debido a ese motivo. Hemos tenido situaciones, realmente, si usted está percibiendo un ingreso, pues lamentablemente no puede tener el beneficio, porque la misma ley lo establece para personas desempleadas. O sea, si usted está recibiendo unos chelitos de donde sea, si es en nómina, no se haga, la elucubración mental no se la haga, que no le va a pasar. A la gente hay que decirle las cosas como son. Sí, claro. Porque después dicen, no, pero yo escuché en el podcast de la Dida que yo tengo 60 años y aplico para una pensión. No. Hay condiciones muy propias que establecen prerrogativas que tienen que darse justamente para que usted pueda aplicar por esa pensión. Sí, inclusive, Ulises, déjeme decirle que nosotros tenemos el proceso de pensión solidaria, depende de varias entidades, de una comisión interinstitucional. Sí, de varias instituciones. Mira, tú sabes que tú sabes, Ramona, que a mí me gusta esa precisión que tú haces. Porque eso implica que no es por capricho. Y que no es todo el que tiene, o sea, esa comisión va a evaluar si usted aplica o no. Exacto. Esa comisión, ¿quiénes la integran? Bueno, está conformada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es quien la preside, es quien coordina este proceso, conjuntamente con las entidades receptoras, que son nosotros, la DIDA, está el Ministerio de la Mujer, está CONADIS, CONAPE, y la DGJP, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado.
Está también el SIUBEN, que del Sistema Único de Beneficiarios, que es quien hace el proceso de evaluación y categorización de esos afiliados. A eso me refería. Cuando hablamos de ese proceso de evaluación, se habla de lo que es un ICB, que lo que significa es índice de calidad de vida. Entonces, cuando usted hablaba del proceso de 60 años, me refiero a que usted puede cumplir con la edad y no estar activo en nómina, pero también va a depender la calidad de vida. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que viva en una zona un poco más vulnerable, más rural, que una persona que viva, un ejemplo, en Naco Piantini. Obvio. Lejos. Aunque tenga la edad y no esté activo en nómina, todas esas cosas se ponen en referencia. Se le da prioridad a quien más lo necesita. Y hay una persona que el SUIBEN es quien supervisa esta condición. Exacto, ellos son los que evalúan ese proceso de categorización. Ok, en todo caso. Exacto. En todo caso, tanto en la pensión por vejez, por discapacidad. Sí, en el proceso de pensiones solidarias de todos los tipos, sí. Es el SUIBEN que interviene. Entonces, esos son los criterios más generales y específicos que necesita la persona para poder acceder a una de estas pensiones. Es correcto. Dime una cosa, Ramona, ¿todas las enfermedades aplican para pensión por discapacidad? No. No, porque por ejemplo, pasa muchas veces, pero lo entendemos. Por ejemplo, usted sabe que cuando ya hay una equidad, vienen lo que son situaciones generales, enfermedades como por ejemplo hipertensión, diabetes y demás. Un diabético no puede ser pensionado porque sea diabético. Exacto. Entonces, ahí lo que aplicaría es el tema de la pensión por vejez. Una discapacidad, eso lo va a determinar y en el proceso, cuando se hacen las evaluaciones para las solicitudes de pensiones solidarias, es CONADIS. Ellos determinan el grado de discapacidad y de acuerdo a eso es que se determina si se le va a dar la pensión solidaria por discapacidad. Ellos tienen una comisión médica regional de acuerdo al lugar donde se encuentra la persona, ¿verdad? Correcto. Ok. Ramona, y también nos gustaría saber si existe, bueno, dijiste que existe un límite de edad cuando es por vejez, ¿verdad? Por discapacidad no existe límite de edad. Exacto. Y para madre soltera no existe. No hay límite de edad siempre y cuando tenga bajo su guarda lo que son los hijos menores. Porque, por ejemplo, una persona que esté bien de salud y todo con una edad prudente para laborar, lo más recomendable es que se integre a lo que es la vida laboral. Ven acá, Ramona, y de repente me asalta a mí la duda de, pues, justamente de que, aparte de esa comisión que estudia tu expediente, la comisión lo aprueba. La comisión dice, sí, usted aplica, Ramona necesita que se le pasen unos chelitos mensual, por la situación que sea, indistintamente, dependiendo cuál sea la situación o realidad de Ramona. Y después de eso, ¿qué viene? Tiene que haber un decreto, tiene que haber una ley, tiene que haber un funcionario que firme algo. ¿Cómo viene? Y otra cosa, como vivimos en un país donde la influencia política está tan marcada y donde lamentablemente depende mucho de la voluntad del que esté gobernando o de quienes estén gobernando, ¿cómo se da esa dinámica realmente? Bueno, sinceramente. Sí. Bueno, mire, la pensión solidaria es un proceso totalmente transparente, indistintamente del gobierno que esté. Porque si usted no califica con los requisitos que está establecido legalmente, pues no se le otorga. Okay. Si usted está activo en nómina, no se le va a dar ese beneficio. Si usted no cumple con la edad, no se le va a dar ese beneficio, indistintamente de... si usted tiene su esposo... Si tiene su esposo, por ejemplo, que pasa muchas situaciones también, si tú estás con tu esposo y tu esposo trabaja y tiene más de la mitad del salario mínimo cotizable, no se le puede otorgar porque usted está en un núcleo familiar. Un núcleo familiar, aunque usted sea el que está solicitando, usted vive en una casa con una persona que está percibiendo un ingreso. Pero desmenúzame eso. Sí.
Ulises Jiménez quiere una pensión, pero Ulises Jiménez está casado. Exacto. O sea, tiene una relación, tiene un hogar con una persona, voy a decir el nombre de mi esposa, Aroni Lluvere. Aroni Lluvere está devengando un salario. ¿Cuál es el nivel que tiene que tener ese salario para poder optar por esa pensión? ¿De cuánto abajo? La mitad del salario mínimo nacional. Entonces, debe estar percibiendo esa cifra. Sí, más o menos sería unos 5,000 y algo. Ok. Sí, entonces, ¿qué pasa? Si usted está en un núcleo con su esposa, percibiendo, por ejemplo, a la esposa, su esposa gana 20,000 pesos. Sí, yo no aplico. Ya no aplica. No aplico. ¿Por qué? Porque están en un mismo núcleo, viven juntos, con 20,000 pesos y están no se vive. percibiendo. Eso hay que arreglarlo. Pero hay algunos que tienen menos que usted que no ven ni esos 20,000 pesos. Pero eso hay que arreglarlo porque es que 20,000 pesos no es dinero. Por eso es la categorización que hace el SIUBEN, que es muy importante para determinar quiénes más lo necesitan. Uno de los principios que tenemos en nuestra Ley de Seguridad Social es la equidad. Darle más a quien más lo necesita. Okay. Correcto. Okay. Entonces, en este caso, el proceso que usted me indica de cómo, si tiene que ver algo político, pues no es totalmente transparente. O sea, luego que se hace ese proceso de evaluación, donde intervienen también otras entidades, dígase como la Tesorería de la Seguridad Social, para validar si hay algún ingreso y demás, inclusive hasta la DGI se hacen consultas para poder validar todo, o sea que para poder determinar eso, luego ya que se evalúa y la comisión aprueba X cantidad de solicitudes para un posible decreto, entonces eso se hace un proceso, se manda al Poder Ejecutivo y de ahí es que salen los decretos y los beneficiarios. Ramón, una pregunta antes de que terminemos este bloque. A mí me gustaría saber si yo, por ejemplo, que quiero optar por una pensión de solidaridad, tengo otros beneficios como el bono gas, creo que hay una tarjeta de solidaridad, sí, el bono luz. Si yo estoy recibiendo esos beneficios, ¿aún yo puedo optar por la pensión de solidaridad? Sí, claro, incluso eso influye porque eso determina de que ya tú fuiste evaluado y que estás en una situación vulnerable. Y porque también para obtener esos beneficios debe de tener una categorización de vulnerabilidad. Ok, prácticamente yo estaría en el sondeo de las personas más elegibles. Sí, claro, ya está en esos programas. Claro que sí, porque realmente el monto, cuando tú lo sumas, ni siquiera te da la mitad de... Te hago la pregunta dinero. Por el aclarando, porque hay una persona que dice, no, escuché a alguien decir que no, quizás a mí no me van a dar ese beneficio porque ya a mí me dan un bono luz o porque ya a mí me dan la tarjeta de solidaridad. Por eso que yo llené y no me han llamado. No, puede aplicar. Usted sigue siendo una persona vulnerable que puede aplicar para esta pensión solidaria y conjuntamente con los demás recibir este beneficio del Estado Dominicano. Bono luz, bono gas, supérate, ahora la brisita navideña y que le llegue esa pensión, pues yo pienso que está bien ahí. Claro. Que está bien ahí. ¿Dónde entra la DIDA? ¿Qué hace la DIDA? ¿Cuál es el papel de la DIDA? ¿Cuál es la ejecución que la DIDA motoriza? Hablemos de eso. Bueno, nosotros como entidad receptora recibimos las solicitudes por las vías, ya sea telefónica, presencial, y le orientamos al afiliado cuando califica, qué tipo de pensión solicitar y demás. Y hacemos la tramitación, la enviamos a la entidad correspondiente y participamos en el proceso de la mesa de la comisión para determinar los posibles candidatos. ¿Y con qué frecuencia se están otorgando estas pensiones? El tiempo que se toma y todo eso. Mayormente el proceso es trimestral. Puede que en algún momento se demore un poco. Salió un decreto reciente, ¿verdad? Sí, en este año han salido 4. 4 decretos pensionando personas en las distintas modalidades. Sí. 4 decretos. Sí, 4 decretos pues con 10,000 pensiones solidarias solamente en este año 2025. Solamente en el 2025 se han otorgado 10,000 pensiones solidarias. Correcto. ¿Se tiene más o menos el monto de cuánto se ha destinado por esas 10,000 pensiones? ¿Estimado?
el monto total que ha destinado el Estado. Sería dominicano. calcular esos 10,000 por los 6,000. Bueno, serían 60 mil. 60 millones. No, 60 millones sí. de pesos. Sí, Solo excelente. en el 2025. Es correcto. Bueno, y se había especulado, y no quiero descontaminar el tema, no lo estoy contaminando, pero se había especulado de que, bueno, que después de las elecciones no se iban a dar. Ahí lo ven, unas 10,000 pensiones. Con esta intervención vamos a marcar la primera pausa de este podcast y tendremos más informaciones ya con Ramona. Ya volvemos. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. ¿Sabías que hay más de 117,000 cuentas de personas fallecidas con dinero en las AFP que sus familias aún no han reclamado? Si tienes un familiar directo que falleció desde el año 2003 hasta la fecha, o si tienes más de 60 años y cotizaste en una AFP, puede haber fondos esperándote. La DIDA te ayuda gratis para que reclames ese dinero. No importa si trabajó hace muchos años, mientras haya cotizado, ese dinero sigue ahí. Llámanos las 24 horas al 809-472-1900 o ingresa a nuestra página web dida.gov.do. La DIDA te orienta, informa y defiende. Un servicio que fortalece los derechos de los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hoy en la DIDA damos un paso importante para fortalecer la protección de tus derechos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. Este programa busca orientarte y defenderte en temas de salud, pensiones y riesgos laborales, porque sabemos que mereces acceso a servicios justos y transparentes. A partir de ahora, la ciudadanía podrá contar con una línea telefónica de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. En casos de vulneración de derechos, nuestro equipo de orientadores, defensores y supervisores se trasladará al lugar afectado para verificar y garantizar que los derechos de los usuarios sean respetados. Con el proyecto DIDA 24 horas contigo, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía. Queremos un sistema de seguridad social transparente, justo y al servicio de todos. Estamos aquí para servirles. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900, opción 4. Con DIDA ya no estás solo. DIDA 24 horas contigo. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía podrá contar con una línea telefónica de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con DIDA ya no estás solo. Dirección General de Información y Defensa a los Afiliados. Te voy a indicar ibuprofeno, un medicamento que cubre tu seguro para ese dolor. ¿Y cómo usted sabe eso, doctor? Con el catálogo de medicamentos y procedimientos de la DIDA es fácil saberlo y está disponible para cualquier persona. Ah,
eso sí me gusta, doctor, si lo cubre mi seguro. Muchas gracias. Te presentamos el catálogo de medicamentos y procedimientos médicos, una herramienta para consultar la cobertura de tu seguro de salud. Dile a tu médico que te recete lo que cubre tu seguro. Con este catálogo te evitamos pagar medicamentos fuera de cobertura, porque no se trata de marcas, sino de componentes. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía con este subpodcast de la DIDA, orientación, información y defensa para todos los afiliados a la Seguridad Social. Recordarles que estamos en las redes sociales como DIDA RDO, en Instagram estamos en X, DIDA RDO, estamos en Facebook, también nuestro canal de YouTube donde usted puede ver el programa de radio y también puede ver este y todos los episodios del podcast donde tratamos temas muy interesantes, muy importantes para que usted en la calle, donde sea, se defienda con sus derechos en seguridad social. Ulises, continuamos con esta interesante entrevista. Hablamos hoy pensiones solidarias. Antes de continuar con Ramona, que nos está dando cátedra de quién aplica y quién no aplica para una pensión, debo decirles a ustedes que dentro del catálogo de servicios que tenemos en la DIDA está la constancia de cobertura de salud, la asignación del número de seguridad social a mayores de edad, también la asignación de NSS a menores de edad, corrección de datos personales en la base de datos del SDS, también la reclamación, denuncias o quejas sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la constancia de afiliación en el Seguro de Salud, la constancia de afiliación en el Seguro de Pensiones, certificación de aportes al SDS, eso pasó hace mucho tiempo, pero bueno, historial, aportes al SDSS, no válido por demanda, la certificación de aporte al SDS con fines de apostillamiento, solicitud de traspaso de afiliación de cuenta de capitalización individual al sistema de reparto, también la transferencia de afiliación de reparto a cuenta de capitalización individual, certificación de hora y fecha del registro, información y orientación general sobre el sistema, también la asesoría legal sobre el SDSS. Recuérdense que la DIDA está para servirle desde la denuncia inicial hasta la resolución final de su situación. Y lo mejor ahora, Ulises, que estamos 24 horas contigo en el 809-472-1900, 24 horas la DIDA. Así es. Ramona, mira, en el segmento anterior se quedó un poquito coja la información de dónde entraba la DIDA para darle seguimiento a ese paso tan trascendental que significa una pensión en un agente. Tú hablabas de que normalmente debe tomarse 3 meses. ¿Qué se le puede decir a la gente cuando han pasado los 3 meses, han pasado 6 meses y nadie lo llama? ¿Qué debe hacer la persona? ¿Cuál es el seguimiento que debe darle? Vamos a orientar a la gente en esa dirección para que no se sientan solos en esta lucha, en esta conquista. Bien, en este caso, el proceso de los 3 meses es más o menos un tiempo es para emitir los decretos. Okay. Como hay una gran población vulnerable y que está dentro de este proceso de solicitudes, realmente se van priorizando. Entonces puede que en un decreto no salga y luego puedas salir en el otro. Okay. Entonces, a través de las solicitudes que se reciben en la DIDA, pues nosotros lo que hacemos es que le orientamos, dependiendo también las informaciones que nos envíe la DGJP, sobre algún afiliado, si hay que completar alguna documentación, pues se llama, se hace el proceso de completar esos documentos o si hay que validar alguna información para la continuidad del proceso. Y precisamente, ¿cuáles son esos documentos que se requiere para que una persona pueda aplicar a las pensiones solidarias? Bueno, en el caso de vejez sería la fotocopia de la cédula, ya luego las otras verificaciones se hacen por el sistema. Sin embargo, hay personas con discapacidad
que a veces van solamente con la cédula, sin embargo, estas personas necesitan lo que es ya la certificación, donde se evidencia que ciertamente tiene una discapacidad emitida por CONADIS. Entonces, yo tengo 60 años y yo quiero aplicar por esa pensión. Yo llevo la cédula, la copia de la cédula, y ahí me ponen a llenar un formulario. Es correcto. Ya el otro proceso se hace entre las instituciones. ¿Y en el caso de las madres solteras? Ahí hay... Sí, ahí tendría que llevar el acta de soltería, que es un acto notarial, y también las actas de nacimiento de los hijos menores. Correcto. Y más la copia de su cédula. Y sobre el perfil el perfil de ella, de ciudadana, de si recibe o no recursos, de eso se encarga... Sí, de eso ya son las son indagatorias que nosotros hacen. Nosotros tenemos un proceso. Cuando enviamos el listado de las solicitudes, la DGJP, el SIUBEN, hacen el proceso de evaluación y con otras entidades. Como le digo, la tesorería hasta ahora no forma parte propiamente de la comisión, sin embargo, con ellos se validan muchas informaciones, con la DGI y demás, para validar ciertamente de que no estén recibiendo algún beneficio, exacto, de que no estén activos en nómina, de que, por ejemplo, una persona que ya tiene su casa y demás, toda esa situación se toman en cuenta. No es que no se le va a dar el beneficio, claro, ojo, sino que se va a priorizar. Ramona, se le va a dar al más vulnerable primero. Claro. Ramona, ¿sabías que hay casos en los que personas aparecen en una nómina, pero ellos mismos no sabían ni siquiera que estaban en una nómina? Sí, para eso nosotros también, la DIDA recibe ese tipo de solicitudes, pero ya eso es otro proceso. Cuando, por ejemplo, el afiliado vaya, que el técnico lo recibe, se hace un proceso de depuración, ciertamente, para decirle si aplica para la solicitud no, en principio, porque ya luego tiene que pasar por el filtro de la comisión. Pero ya cuando un afiliado tiene ese tipo de situaciones, también la DIDA está para eso, que es para validar si realmente no trabaja. Entonces, para eso se hace un proceso. Claro. Que se le determina ya directamente al afiliado. Claro, Ramona. Y, por ejemplo, también, ¿qué tan fácil o qué tipo de trabajo o accesibilidad hay para esas personas que se encuentran en zonas difíciles, con dificultades para su movilidad y que puedan obtener esta pensión? ¿Cuál sería el proceso? Si hay alguien que vaya hacia allá, ¿cómo? Sí, bueno, mire, esa es una pregunta muy importante. Ustedes saben que la DIDA de un año para acá ha tenido una transformación, como bien lo dijiste anteriormente. Anteriormente nosotros teníamos un horario de 8 a 4 para el público, ahora estamos 24 horas. Eso es correcto. También tenemos lo que son los acompañamientos hacia los prestadores y demás. Y también tenemos lo que ahora hemos implementado, la ruta DIDA Contigo. ¿Qué hace esa ruta? Se desplaza donde están esas personas vulnerables, personas que a veces no tienen ni siquiera un pasaje, o tal vez no tengan un número de teléfono para llamar a la DIDA y demás. Y la DIDA hace ese tipo de traslado a través de esa ruta en diferentes puntos del país. Incluso... ¿Son tipos operativos? Sí. Incluso un operativo muy impactante, por lo menos para mí en lo personal, porque tuve la virtud de participar y realmente es muy satisfactorio. Tanto para mí y para todos los colaboradores de la institución, participar en eso, donde uno ve la necesidad de la gente y demás, y que tú puedes llevar pues esa información a esas personas, no solamente de pensiones solidarias, sino también de otros tipos de informaciones. Y que puedes ayudarlo a llenar ese formulario. Exactamente. Nosotros allá en la ruta, en sentido general, brindamos lo que son los 14 servicios que ofrece la institución, en todo el sentido de orientaciones en general. Ahora bien, como el tema es de pensión solidaria, nosotros recibimos esas solicitudes, también le orientamos para validar si la persona ha sido beneficiada con una pensión. Incluso tuvimos un operativo en el Capotillo, como le decía, muy impactante para mí porque tuve la oportunidad de participar, y nosotros recibimos
más de 700 Eso fue impresionante. Más de 700 solicitudes de pensiones solidarias, evidenciando, en principio, la vulnerabilidad de esas personas, claro, y que calificaban en un punto para las solicitudes. Y también que dentro de esa misma, de ese mismo operativo, incluso fue un testimonio que dio una afiliada, sí, resultó ser beneficiada de un decreto. ¡Wow! Y se enteró ese mismo día. Ese mismo día. Wow. Ella fue con su cédula a hacer la solicitud, porque realmente hay, como hay varios puntos, claro, a veces pueden ir por CONAPE y eso, entonces a veces no le dan el seguimiento, no saben. Incluso claro, tenemos un tema ahora en la palestra, que tenemos lo que son 26.167 personas con pensiones aprobadas, y que todavía no han ido a hacer el proceso de inclusión a nómina. Una cantidad impactante, y que nosotros como institución también estamos trabajando ahora mismo con eso. Yo quiero invitar a la gente a que entre al canal de YouTube, a que entre a las redes sociales de la DIDA y pueda ver ese operativo donde cientos de personas asistieron y vean cómo envejecientes estaban ahí recibiendo los servicios de la DIDA, llenando sus formularios para pensiones de solidaridad, y cómo se le atendió. Muchísimas personas también se buscaron a la puerta de su casa gracias a los vehículos que adquirió la institución para hacer el trabajo que corresponde, no para pasear, no para lujear, sino para hacer el trabajo que le corresponde a la DIDA, que es orientar y defender, y precisamente a las personas más vulnerables, como esas que vimos en el operativo que se hizo la ruta DIDA en Capotillo. Fue impresionante. A mí me llenó de mucha alegría. Se me aguaron los ojos, señores, porque estos son temas muy sensibles, y cuando uno puede dar esa pequeña ayuda, esa es la satisfacción más grande. Y creo que todos los que trabajamos en la institución llevamos eso por dentro, querer ayudar al más necesitado. Mira, Ramona, hay una situación muy puntual, y es que qué bueno que ya la DIDA ha puesto en marcha lo de ir a las comunidades, lo de ir donde la gente, no dejar que la gente venga, porque como tú dices, muchas veces ni siquiera saben que pueden aplicar para una pensión. Y qué bueno que fueron al Capotillo, y qué bueno que la DIDA va a ir también a otras localidades, y qué bueno que los técnicos están prestos para, de alguna manera, orientar a la gente. Pero ¿qué pasa con esas localidades, por ejemplo, que, por decirte un caso, Duvergé, que es un municipio de la provincia de Independencia bastante lejos, y que hay gente tan pobre? Ellos deben ir a alguna oficina cercana o la que le quede más cerca, y desde allí empezar a aplicar por ello. Por ejemplo, en esa zona de Duvergé, provincia de Independencia, la más cerca pudiéramos decir que sería, ¿cuál? La de Barahona. Barahona, Bauruco. Barahona o Bauruco, sí, porque entonces está ya, es sur profundo, llegando a la frontera de Duvergé. Sí, se está trabajando con eso. La ruta, vuelvo y digo, es para eso, para esos lugares tan lejos, que se identifica personas vulnerables, nosotros trasladarnos allá con un equipo. Como bien dice Iván, nosotros tenemos ya lo que es vehículos que pueden llevar las computadoras y demás, y uno se traslada directamente allá, canaliza lo que es con algún local. Para poder entonces hacer el recibimiento de esas personas. Claro, donde quiera hay escuelas, por ejemplo, donde quiera hay hospitales, donde quiera hay centros deportivos. O sea, exacto, se va identificando y poco a poco estamos avanzando en esa parte. Atención congresistas, ustedes que tienen el contacto directo con la gente, ustedes son los que les llegan a la gente. Vayan de alguna manera haciendo algún levantamiento, y por favor, no politicen el tema. O sea, la gente
las pensiones son para los y las dominicanas. Entonces, esos congresistas de todos los partidos que le llegan a la gente, hagan su levantamiento y diríjanse a la DIDA. Si no pueden o no tienen tiempo de hacer una cita con el director, pueden hacerla con cualquier funcionario de la DIDA. Soliciten formalmente una jornada de inclusión en este sentido, para que entonces esas personas que realmente necesitan, que hay mucha gente que necesita, puedan ser incluidas en este proceso de solicitud de pensión. Ese es un llamado que yo le hago a los congresistas. Sí, y también no solamente las pensiones solidarias, sino también otros tipos de informaciones que desconoce esa parte de la población. Claro. Por ejemplo, algunas personas que desconocen que tal vez estén afiliadas al régimen subsidiado, Exacto. que no saben que tienen ese seguro, y otras informaciones que le pueden servir. Y gente también que, por ejemplo, en Pedernales había zonas francas y gente que trabajaba y cotizaba y a lo mejor no sabe que ese dinero lo tiene ahí. Es correcto. Hay una empresa en Pedernales que se dedicaba a explotar la bauxita allá y había muchos trabajadores ahí que ellos cotizaban también al sistema de seguridad social. Entonces, a los congresistas y a los alcaldes y a las alcaldesas que se pongan las pilas para que esa gente que cotizaron no vean perder sus recursos y que no se mueran sin tener acceso a esos recursos realmente. Es la invitación que le hago. Claro, así mismo es, hay que documentarse. ¿Querías sí vas a decir algo? En el mismo concepto de Ulises, que hay personas a veces que van con solicitando algún tipo de información y salen con otros tipos de informaciones favorables que desconocían. Exacto. En el sentido de eso mismo, porque no solamente es pensión solidaria, hay otros tipos de beneficios de pensiones que a veces el afiliado trabajó un X tiempo, Claro. entiende que no le corresponde nada, porque hay, aparte de lo que es la CCI, están los sistemas de reparto de leyes ya existentes, y a veces desconocen que tienen ese beneficio. Y que tienen algún fondo ahí. Exactamente, ni se o que imaginaban. pudieran aplicar, ya sea por Claro. una pensión, por la caja del seguro, por el sistema de reparto que trabajaron mucho tiempo en el Estado, o para un proceso de traspaso y demás. Todo se va a identificar en función de lo particular que tiene ese afiliado, que a veces, como bien digo, desconocen la información y a veces van buscando otro tipo de solicitudes y ya uno investigando, orienta, entonces claro. le orienta en esa parte. Mira, Ramona, de repente se me ocurre, perdona Ivana, amigos, amigas, se me ocurre, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado así de algún afiliado, de alguna afiliada? Porque uno pone todo su empeño para hacer el trabajo que uno hace. Mira, te están aguando los ojos. No quiero que te ponga a llorar. Sí, porque hay mucha experiencia. Esto no es para estar llorando, pero bueno. No, a mí me encanta que yo Ramona sé- vive su trabajo. Exacto. Yo sé que cuando tú haces las cosas con pasión, hay momentos en que, como esto es un asunto de sentido humano, te choca, ¿no? O sea, te pega duro. Pero ¿hay algún caso que te haya marcado en todo este trayecto que tú tienes laborando para la DIDA en materia, ya sea en materia de pensión, en materia de salud? Bueno, me la pusiste un poco difícil. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente en lo que tengo laborando para la institución, hay varios casos que han marcado ya tanto de salud como lo que tiene que ver con la protección social en sentido general. Bueno, voy a hablar de los más recientes. Ok. Tengo dos casos en particular, que fue un señor de 75 años, prácticamente sin familia. Wow. Tuvo una situación con un centro que en su momento no lo recibieron. Ok. Entonces, a través de las redes sociales, pues identificamos la situación. La denuncia de algunos ha llegado al señor. Okay. Entonces, la DIDA, como ahora hemos indicado, de que hace el acompañamiento, identificamos, contactamos a la persona de la publicación y demás. Y nosotros hicimos un trabajo
tan bonito. Me marcó porque lo hice directamente. Ok. Eso Sí, es con importante. un equipo de trabajo, dígase de área médica y demás. Nosotros nos trasladamos a la casa del Señor. Realmente Ok. para mí fue muy impactante. Wow. Ver lamentablemente el deterioro, la condición y todo. Pudimos canalizar, ingresarlo en el centro para recibir la asistencia necesaria. Ok. Luego de ese proceso, nos llamaron para indicarnos que el señor tuvo una buena recuperación, que estaba comiendo y demás, porque cuando nosotros encontramos a ese señor en su casa tenía una situación crítica, que no comía, no ¿Fue hablaba. alguien que los llamó a ustedes? Y nada. Sí, fue por una publicación de las redes. Ok. Nosotros hicimos el contacto con la persona, hicimos el proceso de traslado a la casa, gestionamos el centro para que le dieran la asistencia y lo estabilizaran. Y hoy en día también les recibimos, que ahí es que vamos, recibimos el caso por una situación de salud. Sí. Ok. Pero ya el señor se fue con una solicitud de pensión, pensión solidaria. Claro, porque el señor está apto 100% para recibir el beneficio. Lo Entonces, importante de la orientación, lo importante de las redes sociales, lo importante de usted conocer sus derechos. Ese señor estaba en un estado de vulnerabilidad en todos los sentidos. Necesitaba asistencia médica, a la que usted tiene derecho en todos los hospitales de nuestro país, pero también necesitaba de esa pensión solidaria por ser una persona prácticamente casi indigente, que no cotiza al Estado, que no tiene un sueldo y que prácticamente estaba desahuciado de la vida y tenía un derecho, y gracias a la DIDA el señor es así. Entonces, gracias a la gestión que se hizo a través de la institución, pues el señor pudo recibir la asistencia. Y otro fue con un proceso de un traslado. Los familiares estaban muy desesperados porque tenía que trasladarlo aquí a la capital. Las personas, recuerdo que eran de Nagua, y el traslado, gracias a Dios, para no profundizar mucho, el traslado se efectuó satisfactoriamente. Ahí participamos un conjunto de entidades, tanto el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional, el DAET, o sea, y logramos hacer ese traslado y que ese afiliado, que estaba también en un estado crítico por un producto de un accidente, creo que fue que le cayó un palo eléctrico y estaba en una situación muy crítica, pues recibió las atenciones y hoy en día ese señor está disfrutando de una buena recuperación también y los familiares muy agradecidos. Entonces, realmente esos son situaciones que a uno como colaborador, como ciudadano, lo llena de satisfacción. Poder colaborar con esa persona que realmente lo necesita. Ese es el alma de la DIDA, ayudar a quienes lo necesitan. O sea, nosotros velamos por su bienestar en la seguridad social, porque hoy son ustedes, mañana podemos ser nosotros, algún familiar de nosotros, algún vecino. Señores, si usted tiene un familiar en estas condiciones, que cumple con estos requisitos, madre soltera, persona con discapacidad o envejeciente, acérquese a la DIDA y ayúdelo, porque quizás no tiene las condiciones para poder asistir, pero usted puede llevarlo, usted puede acompañarlo, usted puede ayudarlo a que pueda percibir una pensión solidaria. Eso es uno de los anuncios que hacemos cuando está la ruta de la DIDA, que si tienes un familiar, que si tienes un vecino, que seas tú esa persona que le ayude a obtenerla. Me gustaría saber si una persona, nos preguntan mucho, si a mí me la han rechazado muchísimas veces la pensión de solidaridad, ¿yo puedo seguir intentándolo? ¿Puedo apelar esas decisiones, ese rechazo? Sí, todo va a depender, vuelvo y le digo, del proceso de evaluación y la determinación que se hizo en la comisión, porque algunos, se puede entender que algunos afiliados entienden que porque tienen la edad, pero están trabajando, pueden aplicar. Entonces, es un motivo de rechazo de la solicitud. O que luego de esa evaluación que se hace cada 2 años, la persona... porque ahora sabemos que una persona de 60 años bien puede volver a reintegrarse en la vida laboral. Entonces, si se identifica, entonces a usted se le va a quitar esa pensión.
Exacto. No obstante a eso, también puede darse el caso de que si usted tiene una condición, no se evidenció en el momento. Mire, pero ustedes me dicen a mí que yo estoy en categoría 3, pero no, yo estoy en categoría 1 porque yo no tengo casa o yo no... Y hay justificación, entonces... con los casos que recibimos en la DIDA, lo que hacemos es que solicitamos una reconsideración, la presentamos a la comisión y se vuelve a un proceso de evaluación para determinar. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Ulises y Ramona. Vamos luego de esta pausa, los 10 últimos minutos que nos quedan, vamos a concluir con estas pensiones de solidaridad. Tú vas a dar un mensaje y vamos a abordar un poco de lo que son las 26,000 pensiones que hay por ahí que la gente aún no sabe, no ha reclamado o aún no ha terminado de llenar algunos requisitos que se necesitan. Así que quédese con nosotros que en breve volvemos. Hablemos claro sobre tus derechos. Vamos a aclarar las dudas que existen sobre seguros y cobros indebidos. Si tienes seguro subsidiado, debes atenderte en hospitales públicos. Ahí tienes internamiento 100% cubierto y tus medicamentos en las farmacias referidas por tu ARS Senasa. Te cubre 2.090.000 pesos en caso de cáncer de adultos o en niños y 1.000.000 si es en UCI o alto costo. Conocer los beneficios de tu seguro es tu derecho. En la DIDA estamos para orientarte y defenderte. Bien, continuamos aquí en el podcast de la DIDA. Bueno, Ramona nos ha dado tantas informaciones, pero todavía quedan muchas pendientes y queremos seguir compartiendo con ustedes estos 10 minutos que nos quedan todavía, Ivana. Así es, me gustaría que dieras un mensaje sobre las pensiones solidarias, aquellas personas que aún temen y no se han acercado para obtener y sienten que cumplen con estos requerimientos. Bueno, mi llamado a estas personas es que si se encuentran en un estado de vulnerabilidad o alguna persona que conozca a alguien que tenga esta condición, que por lo menos sea una persona de 60 años de edad en adelante, que pueda acercarse a nosotros para indicarle si aplica para lo que es la pensión u orientarle en todo el proceso. En otros procesos. Claro, también. Claro que sí. Hay un tema en el tapete, Ramona, y son 26,000 pensiones que aún están aprobadas, pero no han sido reclamadas por las personas, ya sea porque no tienen el conocimiento o porque no cumplen los requisitos o por distintas condiciones. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué hace la DIDA ante esto? ¿Qué tu orientación le das? ¿Y de qué trata? Bien, como había indicado nuestro director, Elías Báez, estamos trabajando con esta cantidad de pensiones que hay personas... Ahora mismo la DIDA está trabajando con esto. Sí, nosotros recibimos lo que es el listado, incluso lo colocamos, se colocó en la página de la DIDA, en la página web, el listado, a los fines de que los afiliados puedan acceder o los familiares puedan acceder y validar si están en esos decretos. Correcto. En ese listado. Entonces, nosotros hicimos un proceso de verificación en nuestra base de datos. Identificamos lo que son 5.500 personas que han visitado la DIDA, no precisamente por temas de pensión, sino solicitudes en la DIDA. Lo hemos identificado, que aparecen en ese listado, y nosotros vamos a hacer un proceso de operativo institucional a nivel nacional para contactar a esas personas y darle la información. También invitamos a las personas que no puedan acceder a la web, que pueden llamar a través de nuestro call center al 809-472-1900, opción 4, y ahí le podemos brindar también la información. Estamos en ese proceso de depuración a los fines de orientarle a los afiliados de que
son beneficiados de una pensión y no han sido incluidos en nómina. ¿Cómo es que se da eso, Ramona? O sea, hay un decreto que determina que tienen la pensión. Exacto. Y no han sido incluidos. O sea, en nómina nos confunde eso, porque ¿cómo tengo una pensión si yo no estoy en nómina? No, o sea, esa es la nómina de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, que es la entidad encargada de pagar esas pensiones. Okay. No solamente es tener el beneficio a través del decreto, hay que agotar un proceso. ¿Cuál es? Automáticamente usted es beneficiario, mediante decreto, usted debe dirigirse a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Estado, hacer ese proceso de inclusión para que le puedan pagar ese beneficio. Hasta que la persona no vaya a la DGC. No, porque ahí tiene que llenar un formulario con copia de su cédula y firmar para que le empiecen a pagar. Este proceso tiene una duración de 3 meses. O sea que hasta que la persona no vaya a la Dirección de Jubilación y Pensiones a formalizar esa pensión que vía decreto el Poder Ejecutivo le ha asignado, no va a empezar. Exacto. Entonces, ¿y es retroactivo o se comenzaría cuando la persona termina de llenar? No. Por ejemplo, esas personas que tienen todo ese tiempo, lamentablemente, es una gestión propiamente del afiliado. Usted no ha culminado el proceso. Pero si no le informan al beneficiario, a la beneficiaria, él no va a poder ir. Es por eso. ¿Cómo contactarlo? Es por eso que nosotros como institución pues vamos a hacer este operativo a los fines de por lo menos esa parte de la población identificada que tenemos en nuestra base de datos, poderle orientar en esa parte y explicarle el proceso. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Dónde van a ir? ¿Cuándo van a ir? No, lo vamos a hacer a través de llamadas. Como tenemos la base de datos, informaciones, dígase número de teléfono y demás, vamos a hacer el proceso de contacto, llamarlo, darle la información, explicarle el proceso que tiene que ir a hacer en la DGJP y el tiempo que dura. Porque cuando tú vas y haces firmas, entonces el tiempo que ellos tienen para hacer ese proceso de inclusión, para empezar a pagarte, son 3 meses. Son 3 meses. Ven ya acá. luego, si tiene un retraso y demás, puede contactarse con nosotros y ya ahí nosotros también hacemos otro tipo de gestión. ¿Estas pensiones pueden ser de AFP o no? Hay pensiones, dentro de esas 26,000 hay están varios tipos de pensiones, no solamente pensiones solidarias. De pensiones solidarias, más o menos hemos identificado como 11,000. Porque estamos hablando de que, por lo menos de pensiones solidarias, tenemos pensiones solidarias desde 2019 y tenemos varios decretos atrás identificados. ¿Qué pasa, Ramona? ¿Qué pasa si en todo este proceso, en lo que llegó la pensión, la persona falleció? Bueno, como no hizo el tema de la inclusión en nómina, ahí realmente el beneficio de sobrevivencia no aplica. Porque sobrevivencia es cuando tú, ya el pensionado obtiene el beneficio. Aún habiendo sido contribuyente. Bueno, ya va a depender. Eso tiene un tratamiento diferente. Por eso es bueno entonces llamar. Porque si hay 11,000 que son de solidaria, hay unos 15,000 que son de personas que contribuyeron. Entonces, ¿qué va a pasar con esos recursos? Sí, bueno, con el tema de reparto es diferente. Con el tema de CCI es diferente. Entonces, ya ahí les recomendamos a esas personas que si tienen ese tipo de situación, entonces nosotros le orientamos al respecto, porque cada situación es particular. No puedo decir algo porque tenemos que verlo en los sistemas para ver qué condición tiene. Entiendo. Ramona, agradecerte que hayas estado con nosotros compartiendo estas informaciones. De verdad, la gente te lo agradece mucho por el hecho de que si tú no te educas, si tú no te orientas, pues sencillamente no puedes dar los pasos. Ojalá que podamos también orientar a las personas de forma precisa, adecuada, a tiempo, con relación a los de las 26,000 pensiones que están todavía pendientes. Vamos a dar a conocer cuál va a ser la ruta de visitas y eso. Y atención, señores, toda aquella persona que
había sometido una solicitud de pensiones, por favor búsquese en el listado. Llame a la DIDA, llámenos, ocúpenos, que para eso es que estamos. Ramona está ahí, tiene un equipo formidable que le va a asistir. Llévese de uno. Llévese, que lo que queremos es bien para ustedes. Sí, también si usted tiene un familiar o un vecino que usted ve en esta condición y también que usted sabe que no es muy tecnológico, pídale su cédula y ayude a buscarlo en la página web, ayude a buscar en este listado, a ver si le da la sorpresa ahora en Navidad de que fue beneficiario de una de estas pensiones. Me gustaría a ustedes muchísimas gracias por haber estado ahí y que tú, Ramona, te despida de ese público que ya te ama por tanta buena información. Bueno, para mí fue un placer estar aquí con ustedes. Espero que toda la información que hemos compartido aquí en este escenario pues sea de utilidad para esa población. Igual como Ivana y Ulises, revísense y si no tienen el tema tecnológico también pueden llamar o ir a nuestras oficinas en las diferentes regiones. Claro que sí, esa belleza está ahí en el DOD para atenderla a ustedes de una forma magnífica y bien orientada. Será hasta la próxima en un nuevo episodio de La Dida.